Durante los primeros años de la década de los 90, el cine mexicano vivía una de sus etapas más hipócritas. Por un lado se hablaba de renovación, de nuevas voces y de rescatar glorias pasadas. Por otro, se ocultaban cadáveres simbólicos en closets sellados con mentiras. Fue en ese contexto cuando comenzaron a morir, casi en cadena, varios actores de reparto y complementarios, no protagonistas, no ídolos, hombres prescindibles para la industria, pero demasiado peligrosos como para permitir que su muerte revelara la verdad, pues, lamentablemente, morirían de sida. Sin más, comenzamos. Jorge Fegán, actor de origen ecuatoriano, es el primero en esta fatídica lista. Durante años había trabajado como secundario confiable, el amigo del protagonista, el villano menor, el tipo que aparecía y desaparecía sin dejar huella. Pero quienes lo conocieron sabían que llevaba una vida nocturna intensa, frecuentando foros, cabarets, espacios donde se mezclaban bailarinas, actores frustrados y productores de medio pelo. Cuando Jorge enfermó, el deterioro fue rápido y espeluznante. Su cuerpo comenzó a consumirse de una forma que alarmó incluso a quienes estaban acostumbrados a ver excesos. Perdió peso de manera alarmante. Su piel se cubrió de lesiones y su mirada, según relató un maquillista, ya no era la misma. Había miedo, pero sobre todo había conciencia de que algo no debía saberse. La versión oficial fue absurda, pero conveniente. Cáncer provocado por contaminación radioactiva durante una filmación. Una historia tan extravagante que nadie se atrevió a cuestionarla. Sin embargo, personas de su círculo íntimo aseguraron que, semanas antes de morir, Jorge confesó haber mantenido una relación con una joven bailarina, conocida en el ambiente por moverse entre el cine y los centros nocturnos. Según estas versiones, ella ya estaba enferma, pero nadie hablaba del tema. En esos años, el VIH, SIDA, no se mencionaba, se comentaba, se evitaba, se enterraba. Jorge murió solo, prácticamente abandonado por la industria que durante años se sirvió de su imagen. Su cuerpo fue velado a toda prisa y su nombre desapareció de los créditos futuros, como si nunca hubiera existido. Poco después, el silencio volvió a romperse con la muerte de Alfredo Gual Barrón. Alfredo era distinto, más reservado, más hermético. No hablaba de su vida privada y evitaba entrevistas. Aún así, quienes trabajaron con él sabían que llevaba una existencia paralela, lejos de los reflectores, marcada por encuentros discretos y relaciones fugaces. De pronto, dejó de aparecer en los foros. Se dijo que estaba enfermo, pero nadie especificó qué tenía. La versión oficial habló de una enfermedad pulmonar fulminante, casi inmediata, imposible de combatir. Pero quienes llegaron a verlo en el hospital narraron una escena mucho más cruda. Alfredo estaba irreconocible, conectado a máquinas, cubierto de infecciones oportunistas que los médicos evitaban nombrar en voz alta. Según estas versiones, habría sido contagiado de SIDA tras una relación con una joven de origen estadounidense, ligada al ambiente artístico y de fiestas privadas, donde la discreción era la única regla. Alfredo murió sin homenajes, sin notas extensas, sin despedidas. Su nombre fue eliminado de proyectos futuros y su archivo quedó, literalmente, en una caja olvidada. La industria no lloró su muerte, la agradeció. Pero si los casos anteriores fueron ocultados con mentiras elaboradas,
El de Vicente Lara fue directamente fabricado. Vicente, famoso por interpretar al hombre lobo en producciones de terror de bajo presupuesto, era un personaje incómodo, carismático, excesivo, imprudente. Según testimonios posteriores, llevaba una vida sexual abiertamente caótica para los estándares de la época. Vicente era bisexual, algo impensable de admitir públicamente en aquellos años, y se movía entre el cine comercial y el teatro alternativo, donde las reglas morales eran distintas. Fue precisamente en ese entorno teatral donde, según versiones de personas cercanas, Vicente habría mantenido una relación con un joven actor de teatro, un vínculo breve, intenso y, según se afirma, fatal. Poco tiempo después, Vicente comenzó a enfermar. Al principio lo ocultó. Luego fue imposible hacerlo. Su cuerpo se deterioró rápidamente y el pánico se apoderó de su entorno, no solo por la enfermedad, sino por lo que podía revelar si hablaba. Su orientación sexual, sus relaciones, los nombres de quienes sabían y callaban. La solución fue extrema: inventar una muerte por asfixia, un accidente absurdo, mal explicado, pero suficiente para cerrar el caso. Nadie investigó, nadie preguntó y nadie quiso saber. Un asistente de producción afirmó años después que Vicente murió en una habitación cerrada, consumido por la enfermedad del SIDA. Mientras afuera ya se negociaba la versión oficial que darían a la prensa: 3 muertes, 3 mentiras, un mismo patrón. La industria del cine mexicano no solo ocultó estas historias por miedo al escándalo, sino porque aceptar la verdad significaba admitir que el SIDA no era un castigo divino ni un problema ajeno, sino una realidad que ya estaba dentro de sus filas. Preferían inventar cánceres, accidentes y tragedias inexplicables antes que permitir que el público asociara a sus actores, aunque fueran secundarios, con una enfermedad que, en aquel tiempo, equivalía a una condena moral. Así Jorge Fegán, Alfredo Wally Barrón y Vicente Lara no solo murieron físicamente, fueron borrados, reconstruidos y retenidos bajo versiones falsas que aún hoy muchos repiten sin cuestionar, porque en el cine mexicano, una vez más, la verdad nunca fue prioridad, y porque, como suele ocurrir, la realidad terminó siendo mucho más oscura que cualquier guión de ficción. Y lo peor del caso es que, como ellos, hay muchos actores y actrices que sucumbieron ante esta terrible enfermedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Sirva sus bebidas calientes o frías en los preciosos termovasos que ahora regala Café Oro. Con cada frasco tamaño popular de Café Oro, usted recibe gratis un práctico termovaso con valor de 8 pesos. Vienen en 9 atractivos colores, ideal para mantener bien frías sus bebidas en este tiempo de calor. Forme su colección comprando Café Oro. Recuerde, en Café Oro la diferencia está en el grano.